integrales que tienen hasta 12 columnas. Muy complicado, muy complicado. Muy complicado. Entonces, la más sencilla y la que la gran mayoría de universidades utiliza es la matriz de representación de 5 columnas. Variable, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores. Y de repente por ahí podríamos agregar algo como valores. Valores de los indicadores. Ahí quedaría. Entonces, agregar más es complicarlo muchísimo más y la idea no es complicar, sino la idea es simplificar, indudablemente respetando la rigurosidad metodológica y para medir bien una variable. ¿Es importante medir? Sí es importante medir. Si no puedo medir una variable, entonces no hay forma de mejorarla o de observarla correctamente, ¿no? Porque todas las variables son susceptibles de medirse, ¿verdadero o falso? ¿Qué dice? Todas las variables son susceptibles de medirse, sí, no. Pero hay variables que son más difíciles de medir, por ejemplo las variables cualitativas. Las cualitativas son muy difíciles de medir, ¿no? Las más difíciles. Por ejemplo, medir la variable amor. ¿Cuánto amor le das a una persona? ¿Cómo medir al amor? Es un poco complicado, ¿no? Es una variable cualitativa. Cuantificarla complicado, de repente llegar a lo más que podría llegar a decir es mucho amor, moderado amor, poco amor, de repente hasta una escala ordinal, ¿no? Hasta ahí podría llegar, pero no habría forma de cuantificar, de decir, oye, tanto amor te estoy dando. Entonces, ese es el gran problema de las variables cualitativas, son muy difíciles de medir y generalmente responden a la subjetividad y a la percepción de las personas o del observador de la variable. Entonces, es un poco complicado. Mientras tanto, las variables cuantitativas sí son medibles, muy bien medibles, ¿no? Entonces, la cuestión está, siempre en investigación científica trabajamos con ambas variables, tanto las cualitativas como las cuantitativas. Algunos cometemos un error, se comete un error en el sentido que, por ejemplo, se dice mis variables son cualitativas, por lo tanto la investigación que estoy haciendo es cualitativa. ¿Verdadero o falso? No. La variable puede ser cualitativa, pero eso no significa que estoy trabajando con el enfoque cualitativo. Siempre trabajamos en investigación con variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces siempre es así. Y es que responde o al enfoque cuantitativo o al enfoque cualitativo. Un ejemplo de la dificultad de medir variables cualitativas es esto del efecto del amor. Por ejemplo, en el caso de cómo medir el amor o el psicoafectivo que se da a un hijo. Es complicado, ¿no? A veces los padres siempre se preguntan, dicen, en casa siempre uno de los hijos salió mal, ¿no? Tienen 3, 4 hijos, pero uno sale mal. Y los padres se preguntan y cuestionan, dicen, oye, pero ¿por qué salió mal? ¿Qué hicimos mal? Y se cuestionan los padres, dicen, pero ¿qué hicimos mal? Si todos los hemos cuidado igualito, los hemos amado igualito, los hemos tratado igualito, entonces, ¿dónde fallamos? ¿Qué fue lo malo que hicimos? Finalmente, cuando se preguntan y conversan, esa pregunta queda ahí. La cuestión está en que el error es que no hay forma de dar en la misma magnitud el amor al hijo. Tratamos de amarlos casi de la misma forma, de la misma manera, pero no en la misma magnitud. Siempre el papá hay un hijo preferido, hay una hija preferida. Y la hija preferida a veces se pega más al papá y le gana más el cariño. El papá a veces escondidas inclusive le da un poquito más de cariño y le compra más cositas o le saca más plata, igualito también es. Pero hay alguien que tiene un poco más de afecto. Entonces, no hay forma de asegurar
de dar el afecto en la misma magnitud. Pues hay diferencias. Pues esas diferencias entre los hijos hacen posiblemente la diferencia en los resultados. Entonces, por eso que se dice, las variables cualitativas son difíciles de medir, de cuantificarlas. A veces lo más que llegamos es hasta lo nominal, sí, no, hasta ahí llegamos, pero más no. Doctor, si trabajamos con información secundaria. Igual. Porque la variable cualitativa siempre es muy difícil de medir, Lo más que podría hacer es llegar hasta la escala nominal, o ordinal, es decir, mucho amor, poco moderado amor. No podría cuantificar, es decir, tanto amor le estoy dando. ¿Cómo podrías medir el amor en una persona? El amor, ¿cómo se podría medir? Te voy a reenviarlo de dirección de Mario, ¿ya? A tu set. Preguntándole a una persona qué tanto ama a la otra persona, no hay forma de obtener una respuesta correcta o confiable. Caso de José y María, siempre cuento esto de José y María. Ya José está agonizando, y le llama María y le dice: María, de un rato tengo que contarte algo, ya me estoy yendo. Sí, José, ¿sabes qué, María? Nunca te amé. De hecho, es muerto. Nunca te amé. María casi se muere. No hay forma de tener acceso al disco duro de una persona, de accesar a esa información que tiene. Recordemos que todo es información. ¿Cómo puedes accesar? No hay forma. Indirectamente, a través de estímulo-respuesta, cuántas horas te dedica, qué regalitos te da, qué tiempo te dedica, etcétera, podrías saber más o menos si una persona te aprecia o te ama. Pero directamente te puedes decir: sí, yo te amo muchísimo. Es discurso. Le dices: sí, pero en el fondo no te amo. Entonces, en este caso, José le dice eso a María, dice: nunca te amé. Y María casi se cae y dice: espérate, María, nunca te amé, pero yo quería que tú seas feliz. Y siendo tú feliz, yo era feliz. ¿A qué nivel de sublimación del amor llegó esa persona? Sacrificó toda su felicidad para que ella sea feliz. Muy pocas personas lo hacen. Pero así es. Entonces no hay forma, las variables cualitativas son muy... Es terrible. Ese dilema, esa controversia siempre nos las vamos a llevar siempre cada uno de nosotros. Siempre vamos a llevar. Es igual que la investigación. Lo cuántico y lo cual, esa controversia, ese dilema siempre va a estar presente en nosotros. Como profesores, como docentes, igualito. Pero finalmente tengo que tomar una decisión y decir: voy a enfocarme en este modelo. Entonces, ¿es medir variables? ¿Es importante medir? Sí, necesariamente. Es importantísimo. Identificar, clasificar las diferentes modalidades en que se presenta cierta propiedad de interés de un fenómeno. Requisitos de la medición: todas las mediciones se caracterizan por la mayor o menor presencia de los atributos confiabilidad y validez. Esto ya lo hemos visto. ¿Qué medir y con qué medir? Siempre en lo posible, medir con el mejor instrumento. Por ejemplo, te dice: ¿cómo midió usted el peso de una persona o la talla? El peso con una balanza en kilogramos. El error muy grande. No, fue una balanza electrónica. Excelente. Entonces, hablando de esto, de medición de variables y de balanza electrónica, la pregunta es: ¿existe el algo o no existe el algo? Sí, pues vamos a ver, hay una matriz, vamos a ver. ¿Existe el algo o no existe el algo? Alguien dirá: doctor, sí existe el algo. Y otro dice: no existe el algo, está loco, usted no existe el algo.
siguiente pregunta es, si alguien dice existe el alma, ¿cómo podemos saber que existe el alma? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podríamos establecer que existe el alma? A través de un experimento, de un trabajo de investigación. Eso ya lo hicieron, ¿verdad? Pero fue descartado el trabajo de investigación. Pero más o menos para comentar un poquito, buscar desarrollar un poquito nuestra creatividad. ¿Qué hicieron estos investigadores? Dice, el supuesto dice que si el alma existe, el alma tiene que tener un peso específico. ¿Correcto? Y se supone que el alma sale del cuerpo del ser humano cuando fallece, ¿no? Muere y debe salir el alma. Por lo tanto, al salir el alma, debe perder peso. ¿Sí o no? ¿Es correcto? ¿Es razonamiento lógico? ¿Sí? Si existe el alma, en el momento que fallece la persona, el alma debe salir, por lo tanto debe de perder peso. ¿Es correcto? ¿Qué hicieron estos investigadores? A pacientes en fase terminal, ya estaban ya a punto de morir, los colocaron en camas electrónicas. O sea, la cama era una balanza electrónica, hasta de 1000 milésimas hasta 1000 unidades. Entonces, estaban monitoreados. Electroencefalograma, electrocardiograma, monitoreados, monitorizados. ¿Sabían en qué momento se moría? Ahí tendría que irse el alma. O sea, tendría que haber una variación de peso. Y era el paciente que estaba en esa cama electrónica. Y en verdad, como están monitorizados, el experimento consistía en qué momento fallece. Se va la conexión, el electroencefalograma, dice muerte cerebral, muerte cardíaca, paro. Y en verdad, encuentran que en ese momento que fallece el paciente, hay una pérdida de 35 o 40 gramos de peso. Están en balanza electrónica. Entonces es un caso, igual, segundo caso, tercer caso, 4 casos. Eso puede ser un estudio serie de casos, ¿sí o no? A partir de serie de casos todavía no puedo generalizar. Tiene que ser el tamaño muestra más grande. Si no, solamente serían serie de casos. En los casos pueden repetirse coincidencia, la que quieras. Entonces, incrementaron el tamaño muestral y en verdad creo que llegaron a 36, 35 pacientes y encontraron que en verdad si en promedio, al momento que fallece, la persona pierde de 30 a 35 horas. Entonces, estos investigadores llegan a la conclusión, dicen, conclusion. Por lo tanto, el alma existe y pesa en promedio 35 gramos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? Verdadero. La medición era verdadera. Pero hay error en el diseño. Hay error, no controlaron varios factores. Ese trabajo fue descartado. ¿Pero a dónde va la cuestión? A medir la variable. O sea, ahí, por ejemplo, en la pérdida, hay otros factores, componentes bioquímicos en el mismo cuerpo que hacen que en verdad baje de peso. No es necesariamente por el alma. No es el alma. Ellos ya atribuyeron ese resultado y hicieron una diferencia y dijeron, por lo tanto, el alma pesa 35 gramos en promedio. Por esa diferencia. Y eso no es cierto. Fue descartado. Pero eso sirve para más o menos decir que sin verdad, cuando vamos a utilizar o vamos a medir alguna variable, tratemos de utilizar el mejor instrumento disponible en ese momento. Es como alguien quiso hacer un trabajo de investigación, dice estrés laboral y su relación con el desempeño profesional, en docentes. ¿Cómo midió estrés laboral? Hay un test psicométrico que es el test de Zoom o el MASLASH para estrés laboral. Es un instrumento, un cuestionario autoaplicado que cada uno rellena y sale un valor finalmente de qué nivel de estrés tiene, estrés laboral. O ese síndrome de Burnout. Pero este instrumento no da el diagnóstico. Y se sigue cometiendo ese error. El psicólogo clínico no puede hacer el diagnóstico. El que hace el diagnóstico de algún problema es el médico
privilegiado. Si en el estudio no está certificado el diagnóstico por el especialista con número de registro, le tiran a su contrato. El instrumento que es utilizado no corresponde. O por ejemplo, trabajo con pacientes con diabetes. Diabetes mellitus tipo 2. Ya, he incluido 40 pacientes con diabetes. Correcto. ¿Quién hizo el diagnóstico de diabetes? El médico general con número de colegio tal. El médico general, no pasa nada. Tiene que ser el médico endocrinólogo. El número de registro de RNE, allá, confiable. El mejor instrumento para médico. Doctor, Sí. tengo una pregunta. Para usted, ¿la música es ciencia? La música es ciencia. Hay licenciados en música, ¿no? La música como ciencia, más que ciencia, un arte. Pero se habla de ingeniería de sonidos también. Ya, eso es sonido y es otra cosa. Pero la música se incluye en los sonidos. Puede ser un modelo mixto, ciencia y arte. Pero es política. ¿A la música? Una investigación política. Ciencia y arte, claro. Ahí trabajos interesantes sobre el efecto de la musicoterapia. La musicoterapia. La musicoterapia, por ejemplo, para el control del estrés laboral. La musicoterapia para el control de la depresión en el adulto mayor. La musicoterapia para mejorar la calidad de atención. En hospitales en los cuales había un trato inadecuado, mala calidad de atención, hicieron un trabajo en el cual colocaron parlantes y con música clásica, buena música, y finalmente era justamente el horario de consultorios externos, de 8 a 10 de la mañana, durante un tiempo establecido, creo que fue 30 días, y midieron nuevamente antes de y después de la calidad de atención, la calidad del servicio, y encontraron que mejoró. O sea, la música también tiene su efecto, tiene su efecto psicosomático. Desarrollo cognitivo. Claro, tiene que ver con una manifestación artística, incluso la música para el aprendizaje de idiomas. Sí. Es correcto. ¿Verdad que los colores también? Sí, sí, sí. Sean los colores en general. Sí, sí. Por ejemplo, la música influye bastante en la decisión de compra. También la música influye para que ciertos animales logren la variedad similar que nunca, para que sí, ¿Sí? Muy bien. Pero entonces, las variables en general, sí se pueden medir. Lo que tenemos que tratar de utilizar es el mejor instrumento de medición. Hay una clasificación de variables, una por su relación de dependencia y otra por su naturaleza. Por la relación de dependencia, y hablamos de variable independiente, dependiente y variable interviniente, que ya lo conocemos. Variable independiente, dependiente, interviniente. La variable independiente básicamente siempre es el factor que explica el problema o la intervención. La variable dependiente siempre es el problema de investigación, la enfermedad o el problema. Y la variable interviniente es aquella que se interpone entre la variable independiente y la variable dependiente. Esta variable interviniente es la que tenemos que controlar. Siempre tenemos que controlar. Porque si no, va a sesgar los resultados y va a tirar al suelo todos los resultados de mi trabajo de investigación. Dice, es aquella que se interpone entre la variable independiente y la variable dependiente. No es objeto de estudio, pero que al presentarse y no ser controlada puede distorsionar los resultados de la investigación. Y aquí tenemos la figurita. Fumar cigarrillos, cáncer de pulmón. Uy, pero también consume café. Todo su cafecito todos los días. Si no controla esta variable interviniente del consumo del café, esta va a intervenir. Entonces, yo podría decir,
pues no se trata de fumar cigarrillos, no también hay otro factor que interviene, el consumir café. Entonces, esa tendría que controlar esta variable de interviniente. Excluir. Ok, tú eres fumador, pero no me consume café. Por su naturaleza, las variables pueden ser cuantitativas o las variables pueden ser cualitativas. Recordemos siempre, la variable puede ser cualitativa, no por eso significa que voy a hacer un trabajo de investigación cualitativa o con enfoque cualitativo. No, la variable es cualitativa. El enfoque es otra cosa. Pues hay dos tipos, cuantitativa, cualitativa. Las cualitativas pueden ser nominales o ordinales. Hasta ahí llega. Cuantitativa, nominal, ordinal, y las cuantitativas, discretas, continuas, escala de medición, de intervalo o de razón o proporción. Pregunta. Y me conteste, está aprobado el curso con nota de 21. 21 años que lo vamos a pasar a la directora de una variable cuya escala de medición es de razón o proporción, ¿correcto? La puedo expresar en una escala de medición de tipo ordinal. Sí. Y lo contrario, una variable cualitativa cuya escala de medición es ordinal, ¿la puedo expresar en razón o proporción? No. Sí, no. ¿Y por qué? Bien. Vamos, ahí está. Por ejemplo, las ordinales nos dan una jerarquía, pero no nos indican, digamos, la distancia de cada una de las categorías que se están jerarquizando. Ya, correcto. Y la de razón, sí, pues hay una distancia definida entre categoría de potencia. Entonces, en conclusión, sí la puedo expresar. No la podría expresar. Una ordinal. Una ordinal no la podría expresar usted razón o proporción. No, pero sí es la inversa, la razón o De razón o proporción, sí. Sí. ¿Qué dice? ¿Así es? Sí, en realidad la razón sí puede. A ver, por ejemplo, Ordinal. una variable, peso. Peso, ¿ah? Expresión sobre escala de medición de razón o proporción. Peso, 15 kilos, 500 gramos, 15.500 gramos. Hasta decimales, ¿correcto? Razón o proporción. La quiero expresar en una escala ordinal. ¿Es posible? ¿Cómo sería? Rangos, también puede ser la escala ordinal. Por ejemplo, yo digo peso normal, peso, sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3. Es índice de masa corporal, no es peso. Ah, sí. Entonces, una variable, en resumen, una variable cuya escala de medición sea la máxima, es decir, la razón o proporción, la puedo expresar en todas las demás que quiero. Ordinal. Pero el caso contrario, una ordinal, la puedo expresar razón o proporción, no puedo. Esta contiene todas las demás. Eso, talla, lo que quiera, las puedo, de esa escala de medición de razón o proporción la puedo pasar a una escala ordinal, tranquilamente. Dependiendo de lo que quiera, como objetivo del estudio. Dependiendo de lo que quiera. Pero entonces, en resumen, ahí tenemos, por su naturaleza, hay variables cualitativas, hay variables cuantitativas. Escalas de medición cualitativas, nominal ordinal, en la cuantitativa del intervalo razón o proporción. La máxima es la de razón o proporción que contiene todas las demás. A todas las demás.
La baremación es para asignar categorías, establecer los puntos de corte. ¿De cuál que cuál? ¿De cuál que cuál? A ver, ¿cómo sería eso? Pero alto, medio, bajo responde a una variable cuantitativa, por ejemplo, que te digo, conocimiento. Tú quieres establecer nivel de conocimiento, vas a utilizar un instrumento que se llama un cuestionario. Por ejemplo, ya, pero comportamiento lo vas a medir con un cuestionario y que tiene puntajes. Claro, pues entonces partes de lo cuantitativo. Lo que te falta es establecer los puntos de corte para darle categorías. Eso se llama marxismo. Eso sí es correcto. Eso es aplicable. Por ejemplo, lo que dice la colega, es una variable comportamiento de comportamiento. Pero para medir comportamiento voy a utilizar un cuestionario de 10 ítems, 20 ítems, la que quiera. Estos van a dar puntaje. Entonces tengo 20 ítems, me da puntaje de 1 a 20, ¿correcto? Pero yo necesito saber qué tipo de comportamiento tiene. ¿No? Les voy a decir el comportamiento alto, medio, bajo. Quiero establecer niveles. Entonces, pero esos puntos de corte, ¿cómo las hago? ¿De qué punto a qué punto voy a decir que el comportamiento es bueno, que el comportamiento regular, que el comportamiento es malo? Tengo 20 puntos, ok, vale más. Para establecer los puntos de corte, digo, comportamiento social bueno de 14 a 20 puntos. Comportamiento social o regular de 13 a 10 puntos y comportamiento social bajo o malo de menos de 10 puntos. Pero esos puntos de corte de 10, de 14, no los hago a libre albedrío yo porque quiero. Hay que hacer un trabajo estadístico que se llama baremación para establecer los puntos de corte. Eso es lo que es correcto, lo que dice la baremación para establecer los puntos de corte y establecer las categorías. O sea, de qué punto a qué punto. Y a veces no hay, no se hace. No se hace. Pero también la literatura sugiere a veces ya. Si vas a tomar un instrumento de un trabajo ya realizado, lo tomas como referencia, hay que referenciarlo bien. Claro, porque por ejemplo en educación, como evaluamos a veces capacidades, etcétera, tomamos como referencia el diseño curricular, ¿no? Obviamente especifican los intervalos donde están ya seguidos. Sí. ¿Qué hay que referenciar? ¿Cómo establecer los puntos de corte? Por eso que cuando vamos a tomar una escala ya validada, es bueno tener acceso a toda la información, a la ficha técnica de la validación del instrumento. De manera que, ¿cómo fue? Porque muchas veces el jurado pregunta, ¿qué instrumento utilizó? ¿Cómo fue el proceso de validez y confiabilidad? Explique usted. Como yo tomé de tal autor, tal estudio, tal año. Correcto, la referencia está aquí. Pero ahí, ¿cómo fue la validación? Hay que tener acceso a la ficha completa. No solamente decir sí lo tomé y pum. Completar todo. Muy bien. Entonces esto ya lo manejamos, ya conocemos. No voy a repetir mucho. Y vamos a la escala tipo de variable, prueba estadística y técnica estadística. Después llegamos ya a la matriz de personalización de variables, para terminar con este punto. ¿Para qué me sirve saber la escala de medición de una variable? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Porque está directamente vinculada al tipo de prueba que
estadística que voy a solicitar. Es lo que comentaba hace un rato. Tengo dos variables cualitativas cuya escala de medición es ordinal y digo, quiero establecer la correlación. ¿Qué utilizo? Coeficiente de correlación o el Rho-Stirling. O cualitativas, ordinales. Estado de género, por ejemplo, También. Entonces la cuestión está, para eso me sirve saber qué escala de medición tiene la variable, qué tipo de variables. Si las variables fueran las dos cuantitativas, indudablemente también es el coeficiente de correlación de Pearson. No existe correlación. Pues ahí tenemos que utilizar el ordinal en el intervalo. Indudablemente la de la suma proporción involucra a todas las pruebas que yo quisiera. Una cuantitativa. Mi escala de medición es de la suma proporción, indudablemente contiene todas las pruebas que yo quisiera trabajar. Muy bien, ahora sí vamos para más o menos resumir y llegar a un consenso todo el día de hoy. Creo que ya lo tienen, solamente para consensuar y llegar a un acuerdo de la matriz de operacionalización. ¿Para qué sirve la operacionalización? Es el proceso de llevar una variable del nivel abstracto a un plano concreto que pueda ser observable. Es operacionalizar la variable. Es decir, hacerla observable en el plano más concreto. Es hacerla medible finalmente, medible, observable. Por eso que no todas son posibles de hacer eso. Es complicado. Entonces, lo dice con variables cualitativas, una cosa que es complicadísima. Lo primero que debe hacer, dice, definirse la variable para que otro investigador les dé el mismo significado a los términos de una hipótesis, para comparar nuestra investigación con otras similares, para evaluar adecuadamente los resultados de nuestra investigación. Entonces, hay que definir las variables. Pasos de la operacionalización de la variable. Hay que definir la variable, hay que determinar las dimensiones de la variable, establecer los indicadores y subindicadores necesarios y elaborar la escala de medición. Definición de la variable, determinar las dimensiones, establecer los indicadores y la elaboración de la escala de medición. En la definición de la variable, por ejemplo, yo tengo una variable. ¿Qué variable? A ver, rendimiento académico. Variable. Tengo que hacer la definición conceptualmente, la definición teórica. ¿Qué es rendimiento académico? Luego viene la definición operacional, es lo más concreto. Rendimiento académico. Diría una definición conceptual de rendimiento académico. Rendimiento académico es el nivel de competencias, habilidades, destrezas, etcétera, etcétera, que obtiene el estudiante después de una capacitación, etcétera. Conceptual. Esta misma variable, definición operativa, operacional. Definición operacional, concreto, preciso. Nota obtenida después de un examen. Punto. Se acabó. Nota. En la escala vigesimal, operacional. ¿Qué dimensión? ¿En qué dimensión lo voy a medir? ¿Qué dimensión? El rendimiento lo que debe ser por la dimensión educativa, ¿no? Una otra dimensión. ¿Y qué indicadores voy a utilizar? ¿Qué indicador utilizo para medir rendimiento académico? Será pues el promedio de notas. Un indicador. Promedio de notas. Promedio de notas. Entonces tengo ahí. Pero es necesario trabajar la definición conceptual, la definición operacional, las dimensiones, los indicadores y finalmente lo que podríamos agregar como última sería los valores, ¿no? Hasta ahí. No complicarnos más. Pero sí necesario la definición conceptual. Entender a qué se refiere esa variable, porque en verdad hay diferentes definiciones. Tenía una definición conceptual para esa variable, para ese trabajo de investigación. Inclusive, algunos que son un poco más exquisitos, más específicos, tienen la definición conceptual, inclusive la matriz de operacionalización, colocar la referencia, que también estoy tomando la definición conceptual, que es correcto. Es correcto. Entonces, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores. Veamos. Indicadores. ¿Qué
es el último punto. La parte más observable de toda variable son los indicadores. Igual que cuando vimos el video de Mario Bunge, finalmente en todo lo que es investigación científica trabajamos con indicadores. Y en verdad, eso es así, indicadores. La investigación realmente se trabaja con indicadores más que con las variables, por lo que es importante escoger el indicador que más no refleja la variable. Indicadores. ¿Eso está claro? Sí. ¿El anterior? Con respecto a las dimensiones, algunas autoridades pueden considerarlo como componentes de la variable de acuerdo a la misma escala de fuerzas las componentes, jueces, que pueden identificarse en dimensiones constantes, de acuerdo al tema de investigación. En muchos casos a veces puede ser puntual, Componente o dimensión. La cuestión está dependiendo del propósito y del objetivo del estudio, que va a centrar en la investigación. Hace un momento comentábamos, creo que el profesor decía, por ejemplo, ¿de qué depende? ¿Qué factores voy a incluir respecto a un problema de investigación? De factores, se me ocurre, factores personales, factores institucionales, factores sociales, factores culturales, factores económicos. Hay N factores que pueden estar relacionados a un problema X. N factores, un fin de factores. O de variables que están vinculadas o relacionadas a un problema. ¿Qué factores? Porque eso van a determinar finalmente las dimensiones. Voy a trabajar, por ejemplo, la dimensión social, la dimensión cultural y la dimensión económica, porque son estos tres los que están más vinculados. ¿A qué va a responder eso? A la revisión que haga de estudios previos, a la revisión teórica que hice y a lo que quiero demostrar en verdad. Como si quiero incluir una nueva dimensión que me parece interesante, novedosa, que explica el problema, la puedo incluir. Entonces, componentes o dimensiones. Por izquierda digo. Pero ¿quién decide eso? Porque alguien puede preguntar, pero a veces el asesor de tesis dice, ¿y por qué no más hay muchos factores acá? Falta, hay más factores. Te vas a pasar un sinfín de factores. Estoy definiendo esto porque me interesa, porque para esta situación problemática, estos son los factores más relevantes, más importantes que están vinculados al problema de investigación. Punto. Hay muchísimo más y hay muchísimo más. Entonces, eso finalmente va a definir esto en qué dimensión lo voy a trabajar. No es bueno complicar. A veces inclusive la variable solamente tiene una sola dimensión. ¿Quién define eso? El investigador. Por ejemplo, variable de aprovechamiento escolar puede tener los siguientes indicadores: cantidad de aprobados, desaprobados, deserción escolar, promedio de notas, etc. El indicador que voy a utilizar para medir la variable depende del investigador. La variable de nivel socioeconómico puede tener los siguientes indicadores: nivel de ingreso, nivel de estudios, lugar de residencia, actividad laboral, etc. Y aquí tenemos el proceso de operacionalización de variables. Concepto, definición conceptual, dimensiones, definición operacional, indicadores e instrumentos. Finalmente tenemos la variable en el plano más concreto. Fíjense esta matriz. Esta la tomé de una escuela profesional de San Marcos. Variable, tipo de variable, operacionalización, categorización o dimensiones, definición
medición, indicador, nivel de medición, unidad de medida, índice, valor. 10 columnas. Es una locura. Te pierdes. Finalmente te pierdes. Esta otra matriz, variable, tipo de variable, operacionalización, categorías de dimensiones, definición. Indicador, nivel, unidad de medida, índice de valor, recontra complicado. Esta, variables, variable, tipo de variable, definición conceptual, dimensiones, indicadores de instrumento. Instrumento. Quitar esto, tipo de variable, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores. Y esto ya podría ir adicional, si se quisiera. Todas las variables se deben entender en esta fase, deberían tener el instrumento definido. ¿Qué instrumento va a utilizar? Sí, ¿no? Para que sepa, vamos a hacer un cuestionario, una ficha de recolección de datos, una guía de observación, una guía de encuesta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo trabajaron ustedes la matriz de operacionalización? ¿Cuántas columnas? Algo así como esto, ¿no? Pero añadiéndole escala. La escala de medición de la variable. Ordinal. Indicadores. Indicadores. Entonces, ¿cómo quedaríamos para ya consensuar esto y dejarlo definitivo como ya esto para presentarlo solamente en la última sesión? Entonces sería variable, definición conceptual, definición operacional, indicadores, dimensiones, indicadores y finalmente escala. Así. Bueno, cuando coloco la escala, finalmente te me va a decir pues qué tipo de prueba voy a utilizar, ¿no? Qué variable. Corre con la otra prueba, dice cuantitativa, cuanti, ordinal, ordinal. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo todos? Variable. Primera columna, variable. ¿No? La segunda, definición conceptual. La tercera, definición operacional. La cuarta, dimensiones. La quinta, indicadores. Y la sexta, escala de medición. Punto. Ahí quedaría. Todas las escuelas trabajamos con esa matriz de operacionalización, porque en el informe que voy a presentar después de la última sesión, en el cual le van a alcanzar los grupos los resultados, esa es la única matriz, esa para que la plasmen ya en un documento formal a través de la dirección de investigación. O sea, nadie puede trabajar otro modelo, porque yo quiero, que me gusta, que por acá. No, estamos acordándolo. Ahora se supone que esto mismo va a haber otra reunión con los otros grupos, finalmente va a llegar a una sola. Pero va a ser la misma, porque el otro grupo está trabajando el doctor Yuri Castro. Él es colega, casi trabajamos los mismos enfoques. Hay otro grupo, no sé qué el tercero grupo que estará trabajando, pero igual, lo vamos a consensuar, porque quedaría pues, variable, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores, escala de medición. Se acabó, 6 columnas. Un ejemplo sencillo de esto, por ejemplo, yo quisiera, tengo una variable, que es un problema importante ahorita en este momento, la tuberculosis. Tuberculosis, pero la MDR, aunque ahora ya hay tuberculosis XDR, o sea, no es marca de moto por si acaso, es tuberculosis XDR. ¿Qué significa eso? Tuberculosis extremadamente resistente, o sea que no le agarra ningún tipo de antibiótico. Paciente con un XDR, caballero, ya se va.
Definición variable, tuberculosis XDR. Definición conceptual, es la enfermedad producida por la bacteria tal, y que es resistente a los antibióticos tal. Definición conceptual. Teórica, conceptual. Definición operacional, TBXDR, resistente a ciprofloxacina, isoniazida y etambutol. Punto. Operacional. Concreto. Dimensión. ¿En qué dimensión? Esta es la dimensión patología. Una sola dimensión. Indicadores. Indicadores de diagnósticos del indicador. O sea, sería PK positivo para TBC-XR. Punto, el indicador. Escala de medición de la variable de tuberculosis. Sí, no hay más. O sea, sí con tuberculosis, no con tuberculosis. XR. Si no, escala de medición. Nominal. Se acabó. Operacionalizar las variables. La otra variable, ¿qué sería? Factores socioculturales asociados a la tuberculosis XDR. La otra variable, factores socioculturales. ¿Ok? Definición conceptual, definición operacional, dimensiones. Social y cultural. En lo social, ¿qué voy a incluir? Ingreso económico, procedencia, estado civil, etc. En lo cultural, grado de instrucción, otros. Cada uno con sus propios escalas de medición. ¿Se acabó? Una Operacionalizado. En cuanto a las dimensiones de una variable, ¿solamente se toma como referencia un solo autor o puede ser otro? Las dimensiones depende básicamente del objetivo del estudio. Siempre la operacionalización condice con tus objetivos específicos. Claro, pero basado en un solo autor. He escuchado por ahí sesiones que dicen, no, si no puedes utilizar dos asesores, que por dos autores, solamente con uno, nada más, básate en uno. Quiero saber, claro. Depende, porque fíjate, mira, Pregrado. la variable, ¿ah? Depende de la variable. Si por ejemplo yo tuviera como variable nivel socioeconómico, el nivel socioeconómico alto, medio, bajo, variable cualitativa ordinal, nivel socioeconómico alto, medio, bajo, pero los valores que le voy a asignar alto, por ejemplo, se me ocurre, lo voy a trabajar en base a autor Ministerio de Economía, ingreso económico familiar. Lo voy a referenciar con ingreso económico familiar, un autor. ¿Sí? Nivel socioeconómico bajo, cuando el ingreso económico es menor que 950 soles. Basado en la canasta básica vital, el ingreso mínimo vital, ¿no? Pues ese autor, te pongo como referencia ese autor. Pero no quiero trabajar nivel socioeconómico con eso, quiero trabajar con necesidades básicas insatisfechas. Pues eso quiero decir, tú lo decides. ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué quieres demostrar? Puede estar referenciado a un autor, a varios autores, o caso contrario, algún estudio, otro estudio, dos estudios, tres estudios, dependiendo. Esa decisión básicamente es del investigador. No hay un patrón formal que te diga, no, esta variable tiene que trabajar en estas tres dimensiones necesariamente porque está basado en este autor. No, señor. No. En investigación no hay nada absoluto. Es investigación. Todo relativo. Todo se cuestiona. Nada es absoluto. Siempre y cuando esté fundamentado también, ¿no? Porque claro, si voy a poner algo ahí sin fundamento. Ah, no, indudablemente. Claro, Tiene que tener su base que debe teórica. estar Sí, fundamentado. así es. Porque recuerden, cuando tú operacionalizas la variable, fíjense lo que has pasado ya por el proceso de acuerdo al esquema. Planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo del problema, justificación, antecedentes. Ha revisado estudios internacionales, 5 internacionales, 5 nacionales, actuales de los últimos 5 años. Está clarísimo ya los factores que vas a trabajar. Luego tienes la base teórica, ya te has leído entre 4, 5, 6 libros. O sea, estás lista, estás preparado para operacionalizar la variable, ya sabes por dónde está la respuesta. Inclusive ya después de todo ese proceso,
estás lista para formular correctamente la hipótesis. Has revisado todo. Ya sabes por dónde está la respuesta. Por eso que es bien difícil cuando te dice, ya formulé la hipótesis, es que ya pasé todo ese proceso. Planteamiento, problema, formulación, objetivo, justificación, antecedentes, me he revisado 10 estudios, 15, 20 estudios, me he leído. La base teórica, tengo una buena base teórica, soy experto en esa línea de investigación. O sea, no hay forma que me gane a mí. ¿Cuál es tu problema de investigación? Tuberculosis MDR. Nadie me puede ganar en tuberculosis. ¿Cuál es el problema de investigación? El desempeño docente. Nadie me puede ganar en desempeño docente. ¿Qué significa el desempeño docente? ¿Cómo se mide? ¿Qué instrumentos? Entre las rúbricas. Experto que salí. Estoy listo para formular correctamente la cosa. Y la operacionalización de Banito está ahí, pues no. Hay una duda, por ejemplo, si hablamos de los factores asociados, el tema de la construcción de instrumento es esos factores en un solo instrumento o por separado cada factor. Porque hay Generalmente si la variable dice factores asociados y en la operacionalización la vas a dividir los factores asociados en varias dimensiones, sociales, culturales, económicas, entonces un solo instrumento, porque dice factores asociados. En esas tres dimensiones. las dimensiones se convierten en factores. Finalmente así es. Claro, porque yo he visto, por ejemplo, test que incluyen subtest. En educación hay bastante, ¿no? También hay eso. O sea, son diferentes en unos solo. Así es, así es. Y hay instrumentos específicos para cada dimensión. Así es, evalúas al padre, a la familia, a la Sí. escuela. Sí, sí. Y mucho más si tienes ya instrumentos validados y después solamente vas a aplicarlos, mejor todavía. Sí. Hay variables que a veces tienen dimensiones ya definidas que no puedes obviar. Pero hay variables como por ejemplo cuando dices factores asociados o dices factores relacionados a. ¿De qué va a depender qué factores vas a incluir? Del investigador. Pero por ejemplo, hay factores, se me ocurre un problema grave en este momento, la preeclampsia gestante. La preeclampsia. Los factores que tienen que ir necesariamente son los factores maternos y los factores neonatales. Ya está definido. Si no los colocan, dicen, oye, los factores maternos, porque la preeclampsia, o sea, el problema del embarazo de la mujer, ¿por qué factores maternos? Pues es muy joven, o está con sobrepeso, o tiene muchos hijos. O sea, hay factores maternos ya que están. Y hay factores neonatales. Ahora, adicional a eso, pueden agregar otros factores socioculturales, por ejemplo, se me ocurre, sí, pero tienen que ir algunos que ya están definidos de acuerdo a la base teórica que tenemos. Igual pasa con lo que tú me decías, en educación, ya hay pues, se me ocurre desempeño laboral docente. Si ya está definido, hay que incluir todo eso, porque dice la normatividad del dinero, dice esto, hay que incluir esto. Entonces queda definido la matriz. ¿Estamos de acuerdo todos? Ya, correcto. Medida de después cada que lo vamos a presentar. ¿Cuánto información? Para definir todo.